Bien, buenos días. Iniciamos esta sesión considerando ahora el nuevo tema que tiene que ver con progresión y regresión. Para ello vamos a intentar, en este caso, responder a cómo es que se puede explicar la relación o ahora correlación entre dos variables, mejor conocida como el método estadístico de la correlación lineal. De esta forma podemos explicar qué tanto efecto tiene una variable sobre otra, cuando aquella, es decir, la primera, resulta ahora determinante para el funcionamiento de alguna consecuencia. De esta forma decimos, bueno, puede existir que prácticamente a partir del desarrollo estadístico se den dos diferentes variables, que cada una nos arroje diferentes datos y que a partir del análisis de la estadística podamos demostrar que alguna resulta afectada cuando precisamente existe alguna otra que también ejerce cierta influencia sobre ella. De esta forma, bueno, en estadística utilizamos el método de correlación a partir del software específicamente desarrollado para esto. Este programa se le llama SPSS y como ustedes seguramente ya lo tienen instalado en su computadora, vamos a iniciar con describir en qué consiste este programa y cómo nos puede ayudar a explicar una correlación. Abrimos SPSS. En tanto, el mismo software nos va a preguntar dónde se encuentran nuestros datos, qué características tienen o específicamente de dónde lo podemos ahora ejecutar. Especialmente a través de Excel tenemos una gran herramienta para la captura y sobre todo registro de datos. Cuando estos refieren ahora un conjunto de elementos que a través de ciertas bases de datos nos pueden permitir desarrollar o tomar decisiones sobre análisis descriptivos o análisis inferenciales. En primer lugar, vamos a seleccionar entonces un origen de datos existentes a partir de la ejecución específica de ciertos datos. Para ello, entonces decimos, el mismo programa nos pregunta en este caso qué deseamos hacer. Vamos a abrir un origen de datos existentes a partir de ciertos archivos. Para ello, entonces, damos a aceptar. Vamos a buscar, en este caso yo tengo una base de datos ubicada en el escritorio y voy a considerar cuáles son las características de este programa. A partir de un archivo que está en XLSS, es decir, en Excel. Mi base de datos se llama personas con carencias. Le damos a aceptar y entonces el programa nos va a mandar especialmente a esta base de datos. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, estamos considerando que en Excel tenemos una base ahora de datos en información que representa precisamente estas 9 columnas. No obstante, estas 9 columnas refieren lo que son el número de carencias en términos de población de los 2.460 municipios. Estos 2.460 municipios pues representan la población prácticamente nacional, especialmente distribuida en cada unidad distrital que de forma específica, de acuerdo a la administración pública, representa como se le conoce la unidad de administración y sobre todo de población que permiten ahora relacionar cuántas son las personas que viven ahí y especialmente cuáles son sus características, de acuerdo a estos 2.460 municipios. Tenemos entonces que la primera fila está compuesta por los datos de cada una de esas columnas. Tenemos la población, el rezago educativo, la carencia de acceso a servicios de salud, la carencia por acceso a personas con seguridad social, la carencia de personas con calidad y espacios de vivienda limitados. Tenemos entonces la carencia por acceso a servicios básicos, tenemos la carencia por acceso a servicios de alimentación y de ahí tenemos entonces la población especialmente con ingreso inferior a la línea de bienestar y finalmente la población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Es decir, una cosa o una situación puede darse cuando la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, cuando las personas no tienen el ingreso suficiente para poder acceder a niveles de bienestar mínimo, considerado bienestar, en este caso por el Coneval, cuando no se tiene entonces acceso a satisfactores básicos. Y de ahí tenemos la población con ingreso ahora inferior a la línea de bienestar mínimo.
todavía por debajo de los que no tienen acceso a ciertas canastas básicas, se consideran entonces cuáles son los bienes que resultan prácticamente elementales. Aún a pesar de tener una canasta básica alimentaria, la canasta básica alimentar representa solamente algunos de estos bienes que en todo caso representan la pobreza ahora en un estado paupérrimo o de miseria. De esa forma, bueno, como ya les decía, teníamos 2.460 municipios. Como ustedes seguramente lo pueden ver, pues estamos diciendo estos 2.457 ahora cambiados, 2.456 municipios, pues que prácticamente son 2.460 los que nos permiten ahora relacionar en términos de cuál es la situación real de los municipios en México a partir de esta clasificación específica. Tenemos en la primera columna la población, el rezago educativo, el acceso o la carencia de servicios de salud, la carencia entonces a partir de lo que tiene que ver con estos siguientes 5 indicadores y finalmente la población que está por debajo de la línea de bienestar o por debajo de la línea de bienestar mínimo. ¿Qué es lo que puede ocurrir con un investigador? Bueno, un investigador puede al ver estos datos expresar qué tanta población en realidad tiene rezago educativo, qué tanta población tiene carencia en términos de lo que representan los servicios de seguridad, pero también podríamos decir un investigador puede cuestionar qué es lo que está ocurriendo en términos del desarrollo, por ejemplo, de las políticas, qué tantos beneficios están dando en el tiempo o ¿cómo se le llama? ¿Qué tantas carencias están representando especialmente un conjunto de factores de oportunidad? Podemos considerar en este caso, bueno, en primer lugar, una persona puede estar integrando algún tipo de información para responder a ciertas preguntas. No obstante, lo importante no es nada más observar una variable, sino observar una variable en términos de otra. Podemos decir, bueno, tal vez a medida que hay más población en los municipios, precisamente la población implica una mala distribución de ingresos y de acuerdo a un marco teórico soportado, podríamos estar ahora lo suficientemente seguros en decir esta supuesta hipótesis, es decir, que entonces la población implica que a medida que es mayor esta, en tanto se tiene una mayor población en términos de una pobreza extrema, es decir, que a lo mejor a medida que hay más población, en tanto tengo más población también por debajo de la línea de bienestar mínimo. En este caso estaré yo considerando dos diferentes columnas en un problema de investigación que prácticamente refiere ahora las condiciones sobre las cuales puedo demostrar prácticamente este supuesto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, a partir de la regresión y sobre todo correlación, puedo explicar qué tan relacionada está una variable y sobre todo cuál es el efecto que tiene esta en términos del desarrollo de alguna otra. Para ello, entonces, precisamente en la plataforma SPSS puedo ayudarme yo mismo con explicar y sobre todo generar resultados de acuerdo a este supuesto. Entonces, estoy considerando en primer lugar que la vista de mis datos, ¿cuáles son los supuestos de información? En primer lugar, estaría diciendo que existen un conjunto de datos, en todo caso de información, y que prácticamente a partir del desarrollo o de la ejecución de estos programas, se me permitiría explicar qué es lo que ocurre a partir de estos nuevos niveles de desarrollo. Estaría diciendo no más que existe una población, es decir, existen ciertas columnas ahora, existen entonces ciertos datos. A partir de esta primera columna estaría diciendo el tamaño de la población, las personas con rezago educativo, las personas con carencia, la hora con carencia sobre todo de salud, las personas con carencia social, es decir, en términos de seguridad social, servicios de protección social. Después estaría diciendo personas entonces con calidad ahora y espacios de vivienda en términos de carencia, carencias entonces de servicios básicos, de alimentación, de bienestar y de bienestar mínimo, como ya les decía. Es precisamente la misma base de datos que había hace rato accesado a través de Excel. Las variables, precisamente de acuerdo al menú que me ofrece Excel, las puedo identificar. Tengo el nombre, en automático me aparece el nombre prácticamente de cada una de las columnas. Es decir, ahora cada una de las columnas en la lista de las variables representa una fila. El tipo lo voy a dejar entonces como numérico. No obstante, podría hablar de un numérico en términos de valores, por ejemplo,
Podría hablar entonces un término, ahora una notación científica o prácticamente de tiempos, dólar, tipos de cambio, por ejemplo, a partir del desarrollo de estas explicaciones. Podría hablar también de la anchura. La anchura se refiere al número de dígitos. Aquí me está diciendo por default que puedo encontrar entonces, de acuerdo a los datos, una anchura al menos máxima de 12 dígitos. Los decimales estaría considerando que no voy a tomar en cuenta ningún decimal, que todos los valores en este caso son enteros. De ahí lo que tengo es la etiqueta, cómo voy a nombrar cada una de las columnas, es decir, cada una ahora de las filas. En este caso, comprendidos en esta parte del programa donde me da una vista de las variables. De esta forma tengo, bueno, el rezago educativo puede llegar a ser la segunda columna, la carencia por, entonces, lo que representa a ciertos accesos, las carencias, en tanto, representan también de nueva cuenta ciertas filas y en este caso los valores. Estaría considerando que no voy a tomar en cuenta ningún valor. Esto lo asociaría a que estaría entonces determinando que todos estos datos no tienen en sí una máxima ahora interpretación de forma cualitativa, sino que estoy hablando solamente de datos cuya naturaleza es eminentemente cuantitativa, es decir, estoy hablando de números especialmente atribuidos a los cuales pretendo dar una interpretación. No estoy considerando que voy a dar entonces ningún dato ahora por perdido o discreto. Es decir, yo considero que todos los datos que están aquí en la vista de datos los puedo utilizar. Los valores perdidos se utilizan cuando yo precisamente pretendo ahora identificar solamente algunos o que prácticamente puedan quedar dentro de un rango específico. Las columnas, pues son precisamente, en este caso, dice, bueno, puedo ocupar hasta 12 columnas, la alineación derecho, la medida entonces es de escala, ¿por qué? Porque estoy hablando de un valor eminentemente cuantitativo, que puede ser representado de forma cuantitativa, es decir, escalafonal. De ahí, entonces tengo un rol que en este caso me ayuda a decir, bueno, ¿cuáles son las características de la información? Estoy diciendo que los datos son entonces de entrada y que tienen prácticamente como principal objetivo el de ser sujetos a un acceso directo de información. Puedo cambiar el rol a ser objetivo, a hacer entonces interpretaciones especiales. No obstante, siempre se recomienda, o casi siempre se recomienda, que los datos, en este caso, respondan al compromiso de entrada, es decir, de acceso de información a partir de los cuales yo pretendo generar un resultado concluyente. Para ello, entonces digo, bueno, me ubico de nueva cuenta en lo que tiene que ver con la vista de datos. En la vista de datos, en este caso estoy viendo el número de columnas, que en este caso son 9. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, identificar en primer lugar hacia dónde van los objetivos de mi investigación. El objetivo de mi investigación en este caso es demostrar qué tanta correlación puede haber en términos de variables. En primer lugar, de población, rezago, carencias, hasta llegar a las de población con ingreso inferior ahora a la línea de bienestar mínimo. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, cuando se habla de correlación en primer lugar, debo decir, la correlación se entiende como el grado ahora de integración de una variable respecto a la otra. Para ello, en este caso voy a decir, bueno, si ambas variables están correlacionadas, deben estar entonces sobre una misma área, sobre una área específica. Para ello, entonces me voy a lo que dice el menú gráficos, selecciono cuadro de diálogo antiguos y entonces prácticamente de acuerdo a esto voy a identificar el gráfico dispersión de puntos. De esta forma lo que pretendo yo hacer es que alguien a través de este programa me explique cuál es la forma de integrar y sobre todo de explicar algunas de estas variables, es decir, cuál es el grado en el cual una de ellas resulta afectada porque existe alguna otra que también se desplaza. En este caso yo podría decir, bueno, dispersión simple a partir de dos variables. Entonces voy a definir cuáles van a ser mis variables. Como ya les decía, entonces yo estaría considerando que tal vez a medida que hay más población en el eje de las X, en tanto obtengo prácticamente tal vez una población, en este caso con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Tal vez yo estoy convencido de esto y por eso en este caso pretendo demostrarlo a través de este conjunto de datos. ¿Qué es lo que estaría diciendo? Bueno, que quiero que me aparezca un gráfico de dispersión de puntos que me permita identificar si existe una relación entre población
y sobre todo con aquella población con ingresos inferiores a la línea de bienestar. Le digo continuar, le doy a aceptar. Inmediatamente me va a aparecer este recuadro donde ahora lo que tengo es un gráfico que a partir de la dispersión me está diciendo, puede existir una correlación específica, es decir, existe una tendencia prácticamente positiva de acuerdo a lo que significan estos datos. Para evaluar la tendencia le doy doble clic sobre este recuadro y me aparece a partir de aquí entonces lo que está ocurriendo. En este caso estaría diciendo, se está dando una variable, es decir, una variable eminentemente positiva, es decir, una correlación positiva del 93%. Me está diciendo entonces que a medida que hay más población, existe una fuerza, en este caso, una fuerza de correlación lineal de que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se deba prácticamente a que existe un 93% de probabilidad de que a mayor población entonces existe más población por debajo de la línea de bienestar. Esto me permite sobre todo reconocer que existen entonces varios supuestos, que tal vez a medida que la población es más grande en los municipios, entonces tenga una población con ingreso de la línea de bienestar por debajo de esta mucho mayor, es decir, que a medida que la población es mayor, en tanto tengo también una población por debajo de la línea de bienestar mayor, con un 93%, o sea, un 0.93%, o 0.93, perdón, 0.93 o 93.7% de autenticidad, es decir, con un grado de confianza del 93%. Para poder cerrar esto que les estoy mencionando, lo que debemos hacer es identificar a partir de nuestro mismo programa cuáles son las características de esta información. Estaría diciendo, está ahora consecuentemente manteniéndose. Tengo aquí los datos y prácticamente estoy ahora vislumbrando que existen un conjunto de datos, o sea, de elementos de información que me estarían diciendo, a partir de estas dos variables, a medida que hay más población por debajo de la línea de bienestar. Entonces, esto significaría, por ejemplo, para un investigador social, que la población es un tema importante, que el volumen poblacional en un país como México nos habla de la mala distribución del ingreso y que prácticamente si hay municipios ahora subpoblados o con escasa población, en tanto no podemos asegurar que en realidad haya más pobreza, pero sí podemos asegurar que a medida que hay más población por debajo de la línea de bienestar. En tanto, ahora, para poder hacer este argumento todavía válido, le voy al menú y en este caso elijo la opción analizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, debo de identificar una regresión lineal, en este caso, ahora asociada a las condiciones. ¿A cuáles condiciones? Bueno, precisamente a estas en las cuales yo puedo identificar cuáles son aquellas variables que prácticamente me resultan importantes. La variable dependiente en este caso, es decir, la variable que tengo ahora considerada como la más importante para mi explicación, es la que está precisamente en el eje de las Y. La variable en el eje de las Y me estaría diciendo la población entonces con ingreso inferior a la línea de bienestar. Selecciono y entonces ahora la identifico como una variable dependiente, mientras la variable dependiente va a ser la población. En este caso la selecciono y ahora precisamente elijo el resultado. Me voy a identificar cuáles son los resultados estadísticos. Yo lo que quiero es que me dé ahora este programa el grado de correlación con sus estadísticas descriptivas, identificando a partir de entonces los resultados posibles. Identifico y entonces selecciono aceptar.
Inmediatamente el programa me da los siguientes datos. Me dice que entonces la población es de 2.456 municipios, que ahora el número de datos representa prácticamente una media de 23.833 personas y que sobre todo la población, en este caso, con ingresos inferiores a la línea de bienestar, está ubicado precisamente en este dato. No obstante, la población tiene una media de 45.842 personas por municipio. En este caso, la correlación que prácticamente me permitió identificar el grado de afectación de una variable respecto a otra fue la de Pearson. ¿Por qué la de Pearson? Porque estoy hablando solamente de dos variables, es decir, una variable en el eje de las X y otra variable en el eje de las Y. Prácticamente a partir de los resultados posibles lo que podemos hacer es una correlación que más adelante vamos a ver que se le llama de Spearman. La correlación de Spearman mide el grado de correlación entre una variable pero debida a otras, es decir, no nada más en una condición vis a vis o funcional en la que una variable resulta afectada porque existe otra que la afecta. En la correlación de Spearman lo que se identifica es que una variable se puede afectar debido a que existen un conjunto de variables que la afectan. De esta forma tenemos la población, el residuo. Estamos viendo, como ya les decía anteriormente, que el grado de correlación, o sea, el 93.7 o 93.7% nos dice que el grado de fuerza que puede afectar ahora a la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se debe un 93.7% a que existen mayores poblaciones en cada uno de los municipios y ese 93.7 es el que me da mi R cuadrada. La R cuadrada corregida es prácticamente el grado de correlación ahora asociado a este valor y precisamente lo que me interesaría es que existe un grado significativo, en este caso asociado al mismo programa que es de 0. Es decir, no hay probabilidades de que exista un cambio importante. Para ello, entonces, hago el análisis de varianzas. Para ello, identifico el grado de regresión, es decir, el grado de correlación debido prácticamente a cuáles son los datos que en este caso se están analizando. Hablo de la suma de cuadrados, los grados de libertad y la media cuadrática. En este caso, lo que me interesa saber es precisamente los residuos. Dicho de otra forma, 5.15 ahora exponente a la 17 o la regresión 7.72 exponente a la 12, me están diciendo entonces el grado de variación que puede haber entre un dato prácticamente elegido a través de una población. Estaría diciendo, bueno, cada uno de los datos en este caso se están desplazando ahora a partir de la población, es decir, dentro de los 2.456 municipios, lo que tengo es que existe una variación precisamente asociada a cada uno de ellos en la población de 5.15 exponente al 11. Ese grado de variación se mide en función de qué tanta diferencia hay considerada de acuerdo a los niveles de significancia. Como el nivel de significancia que me está diciendo es prácticamente ahora una variable asociada a condiciones en las cuales yo tengo un mínimo riesgo, pues este resultado de regresión y residuo, o sea, prácticamente los valores que pueden decirme cuánto es la diferencia que puede decirse es significativa en términos de la población, de acuerdo a su tamaño, cuáles son los datos y especialmente cuáles son entonces los grados de variación de acuerdo a estos. De forma muy sencilla, el análisis ANOVA o el análisis ahora considerado de las varianzas, lo que nos dice es que tanta variación en términos de un municipio puede haber respecto a otro, tomando en cuenta entonces los datos que de acuerdo al nivel de significancia, en este caso me pueden arrojar. Si el nivel de significancia es prácticamente nulo o nulo, entonces tengo un nivel de residuo especialmente también ahora nulo. Es decir, un nivel de residuo asociado a las condiciones en las cuales puedo relacionar un nivel de variación específico. Tengo que considerar que la regresión y el residuo lo que nos dice, como ya les decía anteriormente, es el grado esperado de la población, tomando en cuenta lo que se le dice, es el valor total de los datos. Estaría diciendo, bueno, por regresión puedo considerar 7,72 5 exponente a la 12, tomando en cuenta que esta población es la máxima esperada de acuerdo a periodos futuros, pero de una población que se dice está tomando en cuenta los 2.456 municipios. De esta forma, lo que me interesa es entonces los coeficientes de mi correlación. En este caso estaría diciendo, existe una variable A que me ayuda a explicar el grado de correlación 5.280.57.
y existe entonces una correlación ahora debida prácticamente a este desarrollo que es de 0.40. Lo que me interesa aquí es identificar que estas dos coeficientes me ayudarían a predecir el valor futuro de ahora las personas con ingreso ahora inferior a la línea de bienestar a partir de una población determinada. Es decir, estos grados o coeficientes estandarizados de correlación me permiten explicar cuánto es el valor total, el valor de la población por debajo de la línea de bienestar a partir de un dato aleatorio. En clase vamos a estar entonces ejecutando y demostrando estas nuevas situaciones a partir de las cuales yo relaciono cuánto es el valor de la población esperada para cada uno de estos. De forma especial, bueno, a través de la regresión lo que identifiqué son los grados, en este caso de ahora de los coeficientes y sobre todo especialmente identificar qué tanta fuerza tiene la población debida a las personas que están por debajo de la línea de bienestar. A medida que hay más población en carencia y eso me lo está explicando precisamente el 93.7, ahora 93.7 de la fuerza debida a que la población entonces a medida que es mayor, puedo dar por aceptado que habrá más personas por debajo de la línea de bienestar. De forma específica, vamos a analizar entonces de nueva cuenta la correlación y ahora, como estamos hablando de una correlación de dos variables, identificamos la población y precisamente ahora la siguiente, la de la población con ingresos ahora debajo de la línea de bienestar. Elijo opciones y entonces considero medias y desviaciones y productos cruzados o diferenciales y covarianzas. Le doy continuar, dejo seleccionado lo que es la correlación Pearson. ¿Por qué Pearson? Porque estoy hablando solamente de dos variables, es decir, en una correlación lineal. Prueba de significación bilateral, estoy hablando solamente de ahora estas dos variables, es decir, el grado de influencia entre ellas. Si hablaría de una prueba de significación unilateral, sería entonces para decir el grado de influencia de una variable respecto a un conjunto de variables. No obstante, aquí estoy hablando de dos variables y su grado de influencia. En tanto, acepto este resultado. Y lo que me da es este resultado, precisamente hasta ahora ya conocido. Ya sabía que el grado de correlación entre estas dos variables es de 0.900, ahora 0.968. Prácticamente este valor, el que ya había conocido, ¿no? desde hace un momento. 0.968 me ayuda a explicar qué tanta fuerza tiene una variable respecto a la otra. Me dice que la población, entonces, ahora, debida a lo que se dice es el valor esperado con ingresos inferiores a la línea de bienestar es de 96%. Para ello digo la suma de cuadrados y la covarianza. Como estoy hablando de población, la covarianza pues es precisamente un dato bastante grande en términos de al menos 12 dígitos en una población específica. No obstante, lo que me está diciendo es que la población con ingreso ahora inferior a la línea de bienestar mantiene esta misma correlación, es decir, un grado de dependencia de al menos especialmente por encima de 1 billón de datos y que la covarianza y especialmente, es decir, aquel indicador que me dice qué tanta variabilidad puede haber entre los datos a partir de la suma de estos, se expresa a través de estas importantes sumas. No obstante, lo más importante, como ya les decía, era demostrar la correlación entre ambas variables. Lo más específico, en este caso ya lo conocíamos, el grado de correlación y prácticamente las covarianzas, lo que nos indica es qué tanto varía en términos ahora totales cada uno de los datos respecto a lo que es la suma de cada uno de estos, es decir, de cada una de las variables. Como mi primer variable fue población y la segunda variable fue población con ingreso inferior a la línea de bienestar, yo aquí podría decir, bueno, precisamente se está demostrando, existe una correlación positiva, es decir, una pendiente positiva en ascenso, como la misma línea de pendiente me lo está diciendo, con un grado de fuerza, es decir, estaríamos diciendo que la población con ingreso inferior a la línea de bienestar se mantiene de acuerdo a que el 93% de estos datos obtenidos en la variable Y se deben a un desplazamiento de la variable X.